queridos estudiantes. Hoy hablaremos un poco más sobre imperialismo. Esta vez no les voy ni a preguntar si se acuerdan, porque estoy segura que sí se acuerdan. El imperialismo, esta palabreja, nos ocupó un par de videos y ustedes ya saben cómo fue la cosa cuando los europeos decidieron expandirse, colonizar y explotar lugares lejanos. ¿Se acuerdan que el imperialismo no fue bonito y que trajo mucha crueldad? Bueno, pues hoy no vamos a hablar de ingleses, franceses o belgas conquistando lugares en África o Asia. Hoy hablaremos del imperialismo de otro país, los Estados Unidos de América. Pues ellos también fueron y son imperialistas, de alguna manera diferente de los europeos. Se los voy a contar. A raíz de la revolución industrial que se dio en los Estados Unidos y en Europa, los capitanes de la industria estadounidense sabían que su competencia más grande sería con los europeos. El aumento de población, riqueza y producción industrial exigía más recursos y más mercados. Muchos capitalistas vieron en los lugares lejos de su país una manera para librarse de las presiones internas que tenían por la sobreproducción de artículos y la amenaza de quedarse sin recursos naturales. El comercio exterior era la clave para mantener funcionando la economía del país. Así que tocaba ¿qué? Lanzarse a conquistar el mundo. El gran rival de los estadounidenses sería Alemania, que era el líder del capitalismo europeo. Para poder competir con este país, algunos estadounidenses propusieron expandir su país. Unos pensaban que el control de los mares era lo más importante y entonces pues había que crear esto. Una armada fuerte y montar bases marítimas por todo el planeta. Otros creían que la civilización estadounidense era superior. Y entonces, como ellos eran mejores, pues era necesario, según ellos, ¿no?, difundir su religión y sus valores por todas partes. Otros incluso pensaban que así lo había determinado Dios mismo y que era la carga del hombre blanco civilizado civilizar gentes atrasadas. Parece increíble de verdad que la gente se crea estos cuentos y que además los use como excusas para atropellar personas, civilizaciones, culturas, en fin. Lo importante es que nosotros nunca hagamos cosas tales. Otros sostenían la tesis del panamericanismo. La idea que los países latinoamericanos teníamos que comprar la producción industrial de los Estados Unidos. Obviamente, los países de Latinoamérica rechazaron esta tesis de plano. ¿Cómo así? ¿Cómo así que nos iban a decir qué comprar? A ese imperialismo en particular se le llamó imperialismo yanqui. Y se llamó yanqui porque así llamaban a los habitantes del norte de los Estados Unidos durante la Guerra Civil. El primer lugar que Estados Unidos se tomó sin el consentimiento de los nativos fue Hawái. Todo comenzó porque el gobierno estadounidense impuso barreras aduaneras contra el azúcar que allí se producía. Lo grave es que los dueños de las plantaciones de azúcar eran estadounidenses, quienes decidieron que lo mejor era convertirse rapidito en colonia de su país. La reina hawaiana Liliuokalani, esta que ven aquí, obviamente se opuso, pero los azucareros se rebelaron contra ella y obtuvieron el apoyo de las tropas estadounidenses para derrocar a la reina. Con las cosas así, el presidente de los Estados Unidos ordenó una investigación y se dio cuenta que los nativos querían seguir siendo independientes y rehusó anexar las islas. Entonces, los azucareros se rebelaron otra vez y proclamaron la República de Hawái como nuevo estado independiente. El hecho es que los rebeldes al final se salieron con la suya y se convirtieron en territorio estadounidense en 1900. Pero aquí no para esto del imperialismo de los Estados Unidos. De hecho, lo de Cuba fue aún más vergonzoso. Miren, esta es la isla de Cuba. Esta isla era una colonia española
También había plantaciones de azúcar de propiedad de estadounidenses que se quejaban de las malas medidas tomadas por los españoles en cuestión de impuestos. Ellos decían que atentaban contra la libre competencia. En 1897 parecía que habría guerra entre Estados Unidos y España por esta situación. Para impedir esto, España les dio más autonomía a los cubanos para gobernarse a sí mismos. Sin embargo, esto no les gustó mucho a los españoles que vivían en Cuba. Entonces, se manifestaron contra esta medida. Los estadounidenses vieron la oportunidad y enviaron el siguiente acorazado, este que ven aquí, el acorazado Maine, supuestamente para proteger a sus ciudadanos por si la situación se complicaba. En esas se acusó al enviado español en Washington de llamar disque corrupto al presidente estadounidense. Esta noticia hizo que el público de Estados Unidos se pusiera furioso y exigiera una declaración de guerra inmediata. Pero una ofensa así no es suficiente para declarar una guerra. Y a los gringos se les ocurrió algo mejor. Oigan esto, a los 6 días hubo una explosión en el Maine y murieron 266 marineros. Se culpó a España por este desastre, pero todo era una patraña, una gran mentira. No, pero ya Estados Unidos tenía una buena excusa para la guerra. Le declaró la guerra a España. Su sed imperialista no tenía límites. Eran capaces hasta de matar a sus propios marinos. Estaba de subsecretario de guerra de los Estados Unidos este señor, el señor Theodore Roosevelt, quien le ordenó al almirante Dewey, a este señor, atacar las Filipinas. ¿Por qué las Filipinas? Porque pertenecían a España. Dewey atacó, hundió las naves españolas y hubo 400 muertos. 3 meses después, llegó el ejército estadounidense, capturó Manila, la capital de Filipinas, y se adueñó de las islas. Gran ofensa para los españoles. Mientras tanto, los Estados Unidos había invadido a Cuba. Theodore Roosevelt hizo gala con sus muchachos a quienes llamó The Rough Riders. Estos eran los guerreros. The Rough Riders. Al fin llegó la flota española y ancló en Santiago de Cuba para tratar de defender su territorio. Pero fue destrozada por este buquecito, el buque Oregon. En la guerra hispanoamericana en Cuba murieron un total de 379 estadounidenses y más de 5,000 a causa de las enfermedades tropicales. De ahí, después de que conquistaron Cuba, salieron a invadir Puerto Rico, otra isla española. Había solo un paso y Roosevelt no duró un momento en invadirla y reclamarla como territorio estadounidense. El Tratado de París, que se firmó en 1898, reconoció la independencia de Cuba. Estados Unidos extendió su soberanía sobre Puerto Rico. Las Filipinas quedaron bajo tutela de Estados Unidos, para gran disgusto de los filipinos. Los imperialistas en casa veían en los nuevos territorios fuentes de recursos naturales, mercados de compradores y bases militares para defender sus intereses. Los más ilusos e ingenuos pensaban que su tarea ahora era salvar a esa gente ignorante, obligándola a aceptar los valores de la civilización occidental. Óiganme esto, al rato le tocó el turno a este país. ¿Le suena? A Colombia, de defenderse contra el imperialismo yanqui en este pedazo. ¿A qué saben cuál es? Panamá. No nos salvamos de las ambiciones gringas de conquistar el mundo. Resulta que para ese entonces Theodore Roosevelt había sido elegido presidente. Su lema era: hable pasito, pero lleve un gran garrote para poder llegar lejos. Y así lo hizo. Cuando el Senado colombiano rechazó, porque no nos convenían mucho, el proyecto de Estados Unidos para la construcción de un canal en Panamá, Roosevelt mandó sus barcos de guerra y apoyó a los panameños para rebelarse contra Colombia, impidiendo que el ejército colombiano entrara a Panamá a aplastar la rebelión. Obviamente, Estados Unidos ganó la guerra fácilmente.
Panamá se declaró república independiente a cambio de permitir que los Estados Unidos hicieran en su territorio el canal, en términos altamente desfavorables para los panameños. No, pero ese fue el precio de su supuesta independencia. Así fue como Roosevelt, según sus palabras, se tomó Panamá. La política exterior de los Estados Unidos desde esa época se ganó la fama de ser hipócrita. En 1902 se proclamó el corolario Roosevelt, que decía que los Estados Unidos intervendrían, ojo, en cualquier país latinoamericano si los intereses de los países europeos se veían amenazados en ese país. O sea, que podía hacer lo que quería, cuando quería, donde quería, utilizando cualquier excusa para hacerlo. Por ejemplo, inestabilidad económica o política. No había quien se le enfrentara militarmente a este monstruo. Así fue como los Estados Unidos se convirtió en la policía del Mar Caribe. Después, los Estados Unidos comenzó a aplicar esto, la diplomacia del dólar. Los grandes capitalistas se aliaron con el gobierno federal para cuidar sus intereses e inversiones comerciales. Era muy sencillo. Si algún país en Latinoamérica o Asia quería un préstamo, pa' platica, tenían que aceptar inversiones hechas por estadounidenses en los términos dictados por ellos. Y así, y solo así, se le haría el préstamo. De lo contrario, pues no. Eso era un chantaje descarado. De esta manera, los Estados Unidos obligaba a los países a hacer lo que ese país quisiera, sobre todo en abrir sus mercados y entregar sus recursos naturales. La diplomacia del dólar no siempre fue de corte pacífico. Si había que derrocar gobiernos poco colaboradores, los Estados Unidos lo hacía, para después colocar en el poder a un candidato amigo. El imperialismo yanqui no ha tenido nunca quien lo enfrente totalmente, y en cambio ha generado mucha rabia y odio a nivel mundial contra ese país. Esto no es porque sus víctimas hayan sido pocas. Ahora que lo entendemos, quizá podamos hacer algo para que esto cambie. ¿Qué opinan? Nos vemos la próxima.